SRI, Avegistrecero, Avetutor, Arbiu, ahí está questar.apr. Ese proyecto lo abrimos y ahí está. Es un proyecto donde tenemos información. Y aquí tenemos información de Atlanta, tenemos información de Estados Unidos y tenemos información de el mundo. Ya. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Mejor vamos a trabajar en un proyecto nuevo. Voy a poner aquí, cerrar todo. Nuevo proyecto. Guardar cambios en anterior no. Y aquí voy a poner nueva vista. He creado una nueva vista. Y en esta vista vamos a incorporar información. Ponemos añadir información de la carpeta SRI Data. Vamos a buscar en Word. Y ahí tenemos cities y countries, ¿no? Entonces elegimos cities y countries. Ok. Ahí nos va a mostrar la información. Cities lo ponemos hacia arriba porque los puntos tienen que estar arriba, las líneas y los polígonos abajo. Aquí tengo entonces en countries un tema de los países de todo el mundo y en cities las ciudades de todo el mundo, ¿no? Ya. Entonces, ya el primer ejemplo, entonces vamos a trabajar con countries. En countries vamos a representar, o sea, countries es un tema shape, donde tiene un conjunto de elementos que son polígonos, un conjunto de polígonos. Cada polígono representa a un país, ¿no? Entonces, ese es country, es un almacén de datos donde se está almacenando un conjunto de varios polígonos que representan a países, ¿no? Y que tienen atributos. Si vemos la tabla de atributos, ahí está. Ahí se puede ver que tienen atributos de cada país, de cada registro que está en este almacén de datos. Tiene el nombre del país, tiene la población, la superficie, la moneda que utilizan, etcétera. Son datos que al crear estos datos se les han cargado. Entonces, lo que vamos a hacer es la primera representación de countries. Lo vamos a hacer, podemos hacer una representación en base a una clasificación de colores basado en un valor de alguna columna. Por ejemplo, aquí tenemos la columna población, ¿no? En esta columna podemos basarnos en esta columna para hacer una representación aquí en base a la población de cada país. Entonces, para eso vamos a hacer doble clic, tema, y se va a abrir el editor de leyendas. En el editor de leyendas, en esta ventana, aquí tenemos que configurar las formas de poder representar este tema, esta información que está almacenada en este tema, ¿no? Y para poder representar tenemos varios métodos de representación, como son símbolo único, colores graduados, valores únicos, densidad de puntos, gráfico estadístico. Son los métodos de poder mostrar, de poder representar la información. Empecemos con el primero. Voy a poner símbolo único. Y aquí en la parte de abajo me muestra con qué símbolo y qué colores. Entonces, si le pongo símbolo único y le pongo aplicar en este momento, cada país lo va a representar como un polígono con bordes negro y relleno color púrpura, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está. Esto es representación con símbolo único. O sea, todos los elementos tienen una sola forma de representar, que es el color que está establecido aquí en la configuración. Si quiero cambiar, aquí hago doble clic, me voy a colores y puedo ponerle otro color. Por ejemplo, puedes ponerle un color
medio rosado. Entonces ahí ponemos aplicar y ahí está, ¿no? Ahí están los países. Cada país está siendo segmentado como un polígono con borde negro y relleno color rosado. Entonces, esta es la representación por símbolo único, ¿no? El mismo símbolo para todos los elementos. Ahora vamos a hacer una copia de este tema. Me voy aquí a edición, copiar tema. Hago clic aquí y ahí pongo edición, pegar, y ahí está. He copiado el tema y lo he pegado, ¿no? Entonces tengo dos veces country.shape, pero al primero le vamos a poner el nombre, nos vamos a propiedades del tema, y ahí tiene un nombre. Le vamos a poner un nombre que se va a llamar... Disculpe, ingeniero, ¿cómo hizo para copiar y pegar? Lo escogí, luego me vine al menú principal, Edit, ahí pongo Copy, luego hago clic aquí en la ventana y pongo Pegar. Entonces, en el nombre le vamos a poner Country Single Symbol. A ver, ahí está, ¿no? Country Single Symbol, o sea, el método de representación que he utilizado. En este segundo vamos a hacer el siguiente método de representación. En este caso, abriendo con doble clic, me voy aquí y le cambio. En vez de símbolo único, este segundo se va a representar con colores graduados. Cuando elegimos colores graduados, tenemos que decirle, tenemos que indicarle también al editor de leyendas en base a qué columna se va a graduar los colores. Tiene que haber una columna con valores numéricos que va a ser la base, por decir, sobre la cual se van a adoptar los colores. Entonces, tenemos que definir si queremos que se represente por colores graduados en base a la población o en base a la superficie, ¿no? Que son valores que tenemos en esta tabla de atributos. Entonces voy a poner que vamos a hacer una representación por colores graduados utilizando la columna, aquí en Classification Field, ahí ponemos con base a qué columna. Voy a poner la columna población. El sistema automáticamente en esta columna, población, de la tabla de atributos, y a la cual está enlazado cada elemento gráfico, está enlazado con el elemento alfanumérico, va a encontrar el valor mínimo de la población que exista en esta columna y el valor máximo, mínimo y máximo. Con esos dos lo va a dividir en 5 intervalos, ¿no? Para asignarle a cada intervalo un color por intervalos, ¿no? Por eso son colores graduados. Y los colores varían del más mínimo hasta el más máximo, hasta el intervalo máximo, y se le asignan colores. Por ejemplo, en este caso, los colores más claros son los que tienen menos población, los colores más oscuros son los países que van a tener mayor población. Si queremos cambiar la cantidad de intervalos, por defecto 5 intervalos que crea para representar con colores graduados, pero podemos aumentar aquí con este botón Classify. Ahí podemos colocar que queremos que se haga con 6 intervalos. Entonces le pongo a aceptar y ahí está. Ya me ha dividido en 6 intervalos para poder representar los elementos. Ponemos a aplicar. Aparte también se puede seguir configurando. Por ejemplo, este color es el que le ha dado por defecto el sistema, pero se puede cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos que está en rojo monocromático. Lo podemos cambiar a naranja monocromático o amarillo monocromático, o también tenemos dicromático, de azul a rojo dicromático, ¿no? 2 colores. Pero en este caso vamos a hacer en monocromático, hagamos rojo monocromático, ¿no? Entonces los países con menor población, claros, y los que tienen mayor población, oscuros. Hecho esto, vamos a poner
aplicar y cerramos la ventanita y ya vemos aquí que en la ventana de vista View 1 se ha creado aquí los intervalos, pero para que se vea hay que poner esto arriba de este otro, porque este otro es el que está arriba y ese se está visualizando. Si lo desactivo, ya recién se va a ver lo que estaba abajo. O si no, la otra forma es subir esto arriba, encima de eso, y se va a ver que está encima. Entonces, en esta representación se puede ver que los países con mayor población son estos, ¿no? Si hacemos la información, por ejemplo, es la India, es uno de los países con mayor población. Luego tenemos China, es un país que tiene alta población. Luego seguirían, esos son los dos países con mayor población. Luego vendrían este de aquí, que es Rusia, Estados Unidos, Brasil, ¿no? Que son los siguientes en tener mayor población. Y esto también de aquí, esto es Indonesia. Entonces, ahí ya tenemos los países con mayor y menor población, dibujados por colores con el valor de su población. Ese es el segundo método de clasificación, graduación por colores. Ahora vamos a hacer un tercer método de representación, para lo cual voy a hacer una copia. Otra vez le pongo copiar y luego le pongo pegar. Ahí está, una nueva copia, ¿no? Y esta nueva copia la voy a poner aquí arriba. Ahí está, una nueva copia, que lo vamos a representar con otro método. Entonces, hacemos doble clic, vemos el editor de leyendas, elegimos el siguiente método por valores únicos. Por valores únicos significa que se va a representar igualmente en base a una columna de valores numéricos, ya sea población o superficie o cualquier otro valor que tenga aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la columna moneda, ¿no? La columna moneda. Entonces podemos representar a todos los que manejan el dólar en un color, los que no manejan dólar en diferentes colores. Entonces se puede hacer eso, o se puede hacer directamente que en base a la columna nombre del país, en base a esta columna se representen, ¿no? Con colores diferentes, porque valores únicos significa que a cada elemento, a cada polígono, a cada país se le va a asignar un color diferente, ¿no? Por el valores únicos. Cada elementito va a ser diferente de los otros porque va a tener un color diferente. Entonces decimos en base a la columna población. Aquí elegimos en base a qué columna queremos que se haga la clasificación. Voy a poner en base a la columna country name, nombre del país, ¿no? Entonces cada nombre diferente tiene que tener asignado un color diferente. Si ponemos aplicar, ahí está. Se ha hecho una representación por valores únicos, es decir, un color único a cada país, diferente de los demás países, que mediante ese color se puede identificar, ¿no? Identificar los países, o sea, hasta dónde son. Porque, por ejemplo, aquí, en el caso de Norteamérica, aquí, por ejemplo, Estados Unidos tiene un pedazo aquí y tiene otro pedazo aquí, ¿no? Todo eso es Estados Unidos. Y lo mismo, esto, por ejemplo, es de Groenlandia. Este de acá es Australia. Entonces, esa es la representación por valores únicos. Es una representación donde, en base a una columna también de valores que tiene la tabla de atributos del tema, se puede representar con valores únicos, símbolos únicos, dependiendo de
de cada país, ¿no? O sea, cada país tiene un color diferente. Ya. Entonces lo dejamos aquí. En esta parte donde está country, en el lado izquierdo, si ustedes ven, aquí se puede ver que todos los países están ahí en la lista y con su color asignado, ¿no? Pero en este caso, como esto es muy largo, fíjense, la leyenda, la lista está muy largo, entonces tenemos la opción de ocultar estas etiquetitas con el método vamos a ocultar con Hide Show Legend. Ahí está. He ocultado, o sea, esta representación es una representación por valores únicos. Entonces aquí le vamos a poner de nombre Unique Value. Ahí está. Aceptamos y ahí está. Este método de representación que está bien. Entonces ya tenemos 3 métodos de representación, ¿no? Single symbol. Este otro va a ser el método de vamos a hacer una nueva copia para poder ver el siguiente método de representación. Aquí voy a elegir el símbolo único, le pongo copiar y pegar. Ahí está. Este va a ser ahora el que me va a servir para poder representar los valores con un siguiente método diferente. Entonces, haciendo doble clic se abre el editor de leyendas y aquí elegimos el método de representación por densidad de puntos, dots. Ahí está. Y esta densidad de puntos se la puede hacer en base a una columna de datos numéricos. En este caso, por ejemplo, la columna población, ¿no? Que tiene la tabla de atributos de los países, o puede ser superficie, no sé. Pero en este caso vamos a trabajar con la columna población del país. Ahí está. He elegido la columna del país. Y vamos a poner aquí calcular para que nos calcule la cantidad de puntos que se van a densificar en cada país. Ahí está. Le pongo aplicar. Y ahí está. Fíjense que en cada país se ha dibujado una cantidad de puntitos, ¿no? Y mientras más poblado es ese país, porque estamos haciendo más a la población, mientras más poblado sea ese país va a tener más puntitos. Los países que tienen menos puntitos son países despoblados. Para que se vea mejor aquí vamos a cambiar el símbolo, digo, el color, lo vamos a poner en color negro. Entonces, en esta representación voy a cambiar, acá dice que un puntito equivale a 2 millones, no, a 20 millones de habitantes.
Voy a hacer que un puntito valga 2 millones. Le quito un 0 y le ponemos a aplicar. Ahora sí hay más puntitos, ¿no? Ya se ven más puntitos y ya se puede diferenciar también cuáles son los países que tienen más población y los que tienen menos población. Los que tienen más población son los que tienen mayor cantidad de puntitos, ¿no? Entonces, esta es la representación por densidad de puntos. Es una representación que permite analizar en base a una cantidad de puntos según el valor de una columna, en este caso la columna población. Ahí está. Ya, este es entonces el tercer método que hemos hecho por densidad de puntos. Ahora vamos a hacer un siguiente método. Para eso vamos a copiar otra vez este tema de aquí. Copiar, pegar, ahí está. Y en este de acá es donde vamos a trabajar. Y aquí le vamos a poner, ya, de nombre a este otro tenemos que ponerle country dots, densidad de puntos. Valores únicos. Este de acá es colores graduados, lo ponemos en propiedades, country, color graduados. Entonces ya tenemos aquí los métodos y ahora vamos a hacer un nuevo método, hemos dicho, para lo cual en este de aquí vamos a representar, hacemos doble clic, elegimos el siguiente método que es charts, vamos a hacer con gráfico estadístico. Hay dos clases de gráfico estadístico que se puede generar, que son gráfico de barras y gráfico de torta. Vamos a hacer con el gráfico de torta. Para eso necesitamos una columna, en este caso la población, y podemos hacer una segunda columna también, que va a ser la superficie, ¿no? Entonces, ya, si pongo con una sola columna población, aquí voy a poner aceptar, y me va a dibujar una torta, un gráfico estadístico de torta para cada país, ¿no? En base a la población que tenga. En este caso vamos a hacer, el tamaño está muy grande, le vamos a rebajar el tamaño de los gráficos. Con propiedades ponemos aquí tamaño mínimo 8, tamaño máximo, vamos a poner 16. Ok, aplicar, y ahí está más pequeñito, ¿no? Los países. Si queremos más pequeño, otra vez lo cambiamos aquí en propiedades. Ponemos tamaño mínimo, va a ser 5, y tamaño máximo que sea 10. Entonces, esta es la representación por gráfico. Y podemos hacer una nueva representación también por gráfico de barras. Entonces, para eso voy a copiar de nuevo esto. Copiar, pegar, ahí está. Y aquí está el tema sobre el cual vamos a elegir representación chart en base a la población y la superficie y un gráfico de barras. Ponemos a aplicar y ahí está. Aquí el color de fondo se ha puesto color azul, no me gusta, le voy a poner color rosado, ahí está. Y en cada país se va a hacer un gráfico de barras donde se ve la población versus la superficie del país, ¿no? Entonces,
un gráfico donde se va a poder analizar, ¿no? Cuál es la diferencia entre población y superficie del país. Entonces, este es un método de representación por gráficos estadísticos. Le ponemos charts. Y el anterior va a ser un gráfico por charts torta, ¿no? Entonces ponemos acá charts torta, ¿no? Y este otro es charts por vasos. Entonces tenemos este método de representación con gráfico de vasos, tenemos este otro con gráfico de torta, tenemos este otro que es por densidad de puntos, tenemos este otro que es valores únicos, y tenemos por colores graduados en una población, ¿no? Entonces, esos son los métodos de representación utilizando el editor de leyendas, ¿no? En base a una columna de datos de la tabla de atributos, se puede asignar colores. Ya. A continuación voy a cargar un nuevo tema. En este caso voy a cargar el tema, no, ya está cargado aquí el tema de ciudades, ¿no? Este tema, las ciudades. Con este tema también tiene sus atributos de las ciudades. Tenemos nombre, país, población y capital. Entonces, sobre las ciudades también podemos hacer la representación de este tema. Aquí, para representar este tema de ciudades tenemos símbolo único, colores graduados, símbolo graduado, valores únicos y chart, ¿no? Entonces, lo mismo que en el anterior caso, pero solamente que ahora se aplica sobre el punto, sobre los puntos, porque las ciudades son puntos. En cambio, hace rato los países eran polígonos. Entonces, vamos a hacer con el de puntos, con ciudades. Primero símbolo único, y le vamos a colocar que se represente con cualquier símbolo de estos. Vamos a poner un símbolo, a ver. Ya. Entonces, por símbolo único tenemos que decirle que cada elemento, cada ciudad, en este caso de este almacén de datos, de este tema, que es cities, tiene varias ciudades. Cada elemento se va a representar con este color. Aquí le ponemos el color negro, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Está mostrando el tema de ciudades utilizando los puntos. Ahí está, todas las ciudades, en cada país con sus correspondientes ciudades. El siguiente punto va a ser hacer lo mismo, colores graduados, pero por ciudades. Entonces ponemos aquí una copia, copiar y pegar. Y aquí le vamos a poner que queremos por colores graduados en base a la columna población. Ahí está asignando estos colores. Puedo cambiarlo a otros, por ejemplo, esto o esto.
Entonces podemos elegir qué color, qué método de asignar colores queremos, ¿no? Entonces, según el valor de la población que tenga cada ciudad, se le va a asignar un color diferente. Los colores claros van a ser los que tengan menores valores de población y los colores más oscuros deben ser los que tengan valores mayores de población. Entonces aquí vamos a poner esa opción. Ponemos aplicar y ahí está una representación utilizando colores graduados. Aquí vamos a cambiar el nombre. Listo. El primero es símbolo único. Ya. El siguiente método, ponemos copiar y pegar. Y aquí le vamos a colocar el método de símbolo graduado en base a la columna población. Entonces, símbolo graduado significa que se le va a asignar un tamaño, ¿no? Un tamaño de símbolo en base al valor de su población. Si es una población pequeña, un puntito de tamaño pequeño. Si es una población de tamaño grande, un punto de tamaño más grande. Incluso aquí vamos a colocar que varíe el intervalo hasta 24, o sea, lo más chiquitito a lo más grande. Y en cuanto a los colores, aquí podemos colocar que sea en color negro o azul. Clicamos, ahí está. Entonces se están representando en esta representación las ciudades con poca población con un símbolo pequeñito y las que tienen mayor población con un símbolo grande. Esa es la representación por símbolo graduado. Vemos. Símbolo graduado. Ok. Ya tengo esa representación. Ahora voy a hacer una copia para hacer el siguiente. Ahí está. Y hacemos doble clic para asignarle un nuevo método de representación que va a ser valores únicos en base a la columna nombre del país. Ahí está. También le puede asignar a cada ciudad un valor único en base a la columna nombre del país, ¿no? Entonces aquí ya puedes ver que a cada país le asigna un color diferente. Ya, entonces ahí está por símbolo graduado. Y por valores únicos. En valores únicos, igual que hace rato, como son varios países, varias ciudades, es larga, ¿no? Entonces, para que sea más corto esta representación aquí, le vamos a poner la opción de ocultar la leyenda. Entonces, aquí vamos a poner ocultar leyenda. Ahí está, ¿ven? Está representado por símbolos, símbolos únicos. Cada ciudad con símbolo único. Pero no se nota mucho el color, ¿no? En base a la columna nombre. Ponemos aplicar
Pero a su vez también podemos cambiar esto, si queremos un nuevo esquema de colores y aplicar. Entonces se va a mostrar cada ciudad con un color diferente, ¿no? Cada ciudad que tenga nombre diferente. Eso es la representación por valores únicos. Ya, vamos a pasar al siguiente. Copiamos y pegamos. Y vamos a hacer una representación por gráfico estadístico. Entonces, en base a la población, voy a hacer un gráfico de bazas. Aquí ponemos aplicar y ahí está. Cada ciudad tiene un tamaño de bazas según la población de la ciudad, ¿no? Entonces, es una representación de las ciudades por gráfico estadístico según el valor de la población. Y en el caso de las ciudades, o sea, el tema de puntos, como es este, en el tema de ciudades, que son puntos, no se puede aplicar el método que hicimos anteriormente, que era la densidad de puntos, los dots. Ese no se puede cuando el tema es de puntos. El de dots se puede cuando es un polígono, cuando el tema es un tema de polígonos. Entonces, con esto, este sería el laboratorio que tienen que realizarlo para el día jueves. O sea, representar con todos los métodos de representación un tema de polígonos, que en este caso es countries, y un tema de ciudades, cities, ¿no? Poder verlo con los diferentes métodos para representar. Hola, sí, buenas noches. Disculpe, ¿puede volver a repetir esta última parte? Es que recién entré a conectarme, está a llamar mi señal, por favor. ¿Cuál es? ¿El de gráfico de bazas? Es que no sé cuál fue el paso que hizo cuando se volvió a conectar. Por eso le decía para que vuelva a explicar esa parte. Ya, el último que hemos hecho es este, es el de gráfico de bazas para las ciudades. Para eso, hemos hecho doble clic, hemos elegido tipo chart y hemos elegido la columna población, le he añadido a este lado para que se base en esa columna para asignarle el tamaño del gráfico de bazas. Aquí se elige bazas y podemos aceptar y automáticamente, según la población que tenga cada ciudad, le va a asignar una baza, un tamaño de baza, ¿no? Esa es la representación por charts de bazas de las ciudades. Las ciudades son un tema de puntos, ¿no? Cada ciudad era un puntito. Entonces, fíjense, ahí está el símbolo único, todas las ciudades se ven ahí. Aquí colores graduados, diferentes colores según la población. También tamaño de símbolo graduado según la población. Ciudades por único valor, o sea, cada ciudad con diferente color. Y las ciudades por gráfico de bazas. O sea, es similar hacer la representación para puntos que hacer también para polígonos, ¿no? Porque para polígonos hemos hecho con contas. Hemos hecho igual chart de barras, chart de torta, hemos hecho densidad de puntos, valor único, colores graduados y símbolo único. Entonces, todos estos métodos tienen que practicarlo y hacer este ejercicio para el día jueves. El jueves van a presentar y vamos a avanzar el jueves un poco más para que demos el examen el día viernes. Este viernes sería el segundo parcial, sobre todo lo que estamos avanzando.
Ya, entonces, antes de terminar la clase, todos por favor activen su cámara para que haga una captura de pantallita. Activen sus cámaras hasta contar 5. Voy a capturar la pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a capturarlo. 2, 3.